sería de estas células? ¿En quién piensan? Linfocitos, ¿sí? Los linfocitos se observan de esta manera. Parece como una pintura que estuvimos salpicando. ¿Por qué? Porque estoy observando células individuales cuya característica principal es el núcleo. Por eso se observa bien basófilo. Ahora, ¿qué sería esto que se encuentra señalado aquí? ¿La qué? ¿Por qué pulpa blanca y no nódulos linfáticos? ¿Cuál es la diferencia entre una pulpa blanca y un nódulo linfático? ¿Qué es un nódulo linfático? Es esto. Es una agrupación de linfocitos. Tienen una morfología bien llamativa, están de manera redondeada, ¿cierto? ¿Por qué se disponen de esa manera redondeada? Porque aquí tengo unas células que hacen unas mallas. Células reticulares son las que están aquí y hacen que estos linfocitos mantengan una agrupación bien delimitada, bien redonda. Esto es un nódulo linfático y esto es una pulpa blanca. ¿Cuál es la diferencia entre este nódulo y aquella pulpa blanca? Tiene una arteriola central, ¿cierto? Hay un vaso sanguíneo. Entonces, al analizar aquí, esto que está señalado, ¿a quién corresponde? ¿Nódulo linfático o pulpa blanca? ¿Sería? Pulpa blanca. ¿Por qué? Porque aquí estoy observando el vaso sanguíneo. Está aquí también. Miren cómo se observa. Siempre que ustedes van a estudiar sistema linfático, yo sé que les suele costar un poquito a los alumnos, pero hay algunas preguntas que ustedes siempre se tienen que realizar cuando observan una lámina de esta magnitud. Veo que hay muchos linfocitos, ¿sí? Aquí, tanto aquí también visualizo linfocitos. Estoy en presencia del sistema linfático. Ahora, tengo que saber si es un órgano o es un tejido nada más. ¿Cómo sé si es un órgano o un tejido nada más? Y tengo que visualizar esto y verificar con esto. ¿Qué observo aquí? Aquí hay un tejido conjuntivo, ¿cierto? Y aquí hay parte del tejido linfático. Cuando yo tengo la unión de dos tejidos, ya se forman órganos. ¿Sí? Cuando yo tengo la unión de esto, inmediatamente ya tengo que pensar en un órgano. ¿Cómo voy a hacer las diferencias de los órganos del sistema linfático? Tengo que hacerme las siguientes preguntas. El órgano que estoy visualizando se encuentra tapizado por epitelio, ¿sí o no?
tiene una coloración basófila intensa, porque aquí tengo linfocitos maduros que ya tienen la capacidad de ir a verificar o reconocer a los antígenos que están ingresando. Entonces aquí estoy observando que no hay regiones específicas. Sí hay algo llamativo, todo esto que tiene la coloración más acidófila, más rosada, y esta concentración de linfocitos que tiene una morfología nodular aparentemente. ¿Qué órgano sería esto? Vaso. Vaso. ¿Por qué? Porque aquí estoy observando cápsula, aquí estoy observando pulpa roja, tiene justamente esa coloración más acidófila por la abundante presencia de eritrocitos. Y aquí está la pulpa blanca. ¿Cómo está formada la pulpa blanca? Arteriola central, y esto que gira alrededor de esa arteriola, que se llama vaina linfática periarterial. ¿Sí? Son dos elementos que van a estar formando entonces a la pulpa blanca. ¿Por qué los eritrocitos están en abundante cantidad aquí? Porque hay muchos eritrocitos. El vaso tiene una función hematopoyética, ¿cierto? ¿Qué hace el vaso en la parte hemática? Destruye, mata a esos eritrocitos que ya cumplieron con su ciclo vital, ¿sí? En otros libros les dice que el vaso es el cementerio de los eritrocitos, porque ellos van ahí para desaparecer, para morir y para enterrarse, ¿sí? Para desaparecer completamente. Bueno, siguiente pregunta. Tipo de tejido señalado. Tipo de tejido señalado. No me fallen. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Epitelio, células estrechamente unidas. No consigo ver aquí la superficie libre, pero veo que las células están bien juntas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Si esto me dicen que es epitelio, aquí también. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede al cerebrito? Epitelio. ¿Qué es esto? Células separadas, ¿cierto? Conjuntivo. ¿De qué tipo? Laxo. Aquí está el epitelio. Aquí también. Aquí es tejido conjuntivo laxo. ¿Sí? ¿Cómo también se puede llamar ese tejido conjuntivo laxo? Que está debajo de estos epitelios de algunos sistemas específicos. Como me dijeron por ahí, estos son células cilíndricas, son células altas. No consigo observar todo, pero veo que su núcleo está bien en la base y la célula se encuentra más ensanchada. ¿Cómo también le puedo llamar a ese tejido conjuntivo laxo? Tejido linfático difusor. ¿Sí? El tejido linfático difuso está aquí en este tejido conjuntivo laxo. ¿De qué sistema? Digestivo, respiratorio,
mucosa. Traten de ir recordando quién es serosa, quién es mucosa, quién es seromucosa o mucoserosa, porque de aquí a 3 clases aproximadamente vamos a ingresar al sistema más extenso, que es el sistema digestivo, y ahí lo vamos a estudiar de vuelta a estas. ¿Por qué? Porque estas son glándulas salivales, y si ustedes ya tienen conceptos previos, ya es más fácil agregar los conceptos nuevos, ¿sí? Bueno, nombre de la glándula que observas. Glándula sebácea. Muy bien, esta es la glándula sebácea. Tiene una morfología muy particular, parece unos saquitos, lleno de células con una coloración bien pálida, ¿sí? ¿Por qué tiene esta coloración más pálida? Por el producto que hace, ¿sí? ¿Cuál es su producto? ¿Qué es su producto? Sebo. Sebo. Es un lípido, ¿sí? Sebo. ¿Cómo libera ese sebo? Mecanismo de secreción. Hay tipo de secreción y hay mecanismo de secreción. ¿Cómo libera? Mecanismo, ¿sí? ¿Cuál sería su mecanismo de secreción? Holocrina, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que para que estas células puedan liberar el producto, sufren una muerte celular programada, se destruyen completamente. ¿Está bien? Esta glándula lo vamos a estudiar de vuelta cuando desarrollemos piel. Tenemos que recordarlo otra vez, ¿sí? Aquí tenemos conceptos ya fijados y cuando llegamos a piel vamos a volver a estudiarlo completamente. Tipo de epitelio. Urotelio. ¿Alguna fila no le salió de escribir el urotelio en su examen? ¿A ninguna fila del examen de la doctora no le salió de escribir al urotelio? No. ¿Qué suerte tuvieron? Yo no. ¿Qué sería la descripción de este urotelio? Primero, que es un epitelio estratificado, ¿sí? Y que las células de la camada más superficial tienen forma de cúpula, ¿sí? ¿Dónde encuentro? Canal deferente. Sistema urinario, ¿cuál es? A, B, C, D le salió. Vejiga. Conducto deferente. Uréter, uretra. Conducto deferente no. Ese ya es parte del sistema genital masculino con un epitelio distinto. Cálices renales también va a tener este tipo de epitelio. Ya que el compañero mencionó conducto deferente, ¿quién se acuerda de su epitelio? Epitelio cilíndrico. Simples. Es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico con esterocitos, ¿sí? Vías espermáticas. Bueno, continuando. Tipo de músculo que observas. Estriado cardíaco. Muy bien, se ve súper bonito. Las fibras musculares, que son cilíndricas, son más cortitas, pero son cilíndricas, tienen núcleo en el centro, ¿sí? Uninucleado o puede tener hasta 2 núcleos, puede ser binucleado. ¿Qué también observo? No observo las estriaciones, pero observo algo que ya mencionó aquí el compañero.
crecimiento del cartílago. En la teoría seguro que les contó. No, ese es osificación. Ese es hueso, aparte. Uma é a posição. Por aposición, muy bien. Y Interstício. intersticial. Seguro que a algunos de ustedes, a algún grupo les salió esa pregunta. ¿Sí? ¿Cómo crece el cartílago? El cartílago crece por dos mecanismos: intersticial y aposicional. ¿Sí? Bueno, ¿qué tipo de estructura pertenece la zona que está señalada? ¿Qué sería? Placas de Peyer. ¿Todos de acuerdo? Es viernes y el cuerpo lo sabe, pero necesito que hagan sinapsis, que se muevan un poquito. Es placas de Peyer. El compañero aquí dice sí. Ahora, ¿qué es una placa de Peyer? Ahí está para colar. Ahí está. ¿Qué es una placa de Peyer? Ileón no, ileón es una parte del intestino delgado. Supongamos que sale en un examen definir qué es una placa de Peyer. ¿Qué pondrían? No sé. Desde un blanco. Las placas de Peyer, perdón para los que están en el fondo porque está muy abajo, es una agrupación de nódulos linfáticos. ¿Qué dije? Agrupación de nódulos linfáticos que pueden ser primarios o secundarios. Aquí es placas de Peyer. Ahí está. No es una placa de Peyer. ¿Por qué? Porque aquí solo visualizo un nódulo linfático. ¿De qué tipo? ¿Primario o secundario? Secundario, ¿por qué? Siempre vas a repetir la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Por qué secundario o por qué primario? Por la coloración, dice el compañero. ¿Cómo es la coloración según tu apreciación? Tiene una coloración uniforme, ¿sí? Del mismo color en todas las regiones, ¿cierto? ¿Sí o no? Esto que tiene una coloración uniforme, ¿a qué se debe? Se debe a la presencia de un solo tipo de linfocito. Aquí hay solo un tipo de linfocito, por eso la coloración es bien uniforme, se ve bien los núcleos, son basófilos y son más intensos. ¿Qué tipo de nódulos linfáticos tiene? Un solo tipo de linfocito, es el primario. El secundario tiene dos coloraciones y eso hace que tenga dos regiones. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de linfocitos. Exacto. En el secundario tengo los linfocitos maduros que tienen esta coloración más basófila. Y los inmaduros tienen una coloración más pálida, más acidófila, si lo quieren decir, porque predomina el citoplasma de ese linfocito que está inmaduro. Entonces, esta imagen corresponde a un nódulo linfático primario. ¿Por qué? Porque tengo exclusivamente linfocitos maduros. ¿Dónde van a encontrar nódulos linfáticos?
células móviles y células inmóviles, o pueden decir células fijas y células transitorias. ¿A quién pertenece? Fijas, lastimosamente fija. Sería bonito que se vaya, se mueva un poquito, ¿verdad? Pero es fija. ¿Está bien? ¿Cómo? A veces cae en la corriente sanguínea y crea caos, que da gusto. ¿Sí? Bueno. Tipo de especialización. Esterocilios. ¿Seguro? Cuando un docente les dice así, por más que estén equivocados ni pestañeen, seguro se dice. Pero no es esterocilios. ¿Qué es esto que estamos visualizando aquí? Son cilios. Los esterocilios serían mucho más extensos, ¿sí? Y además hay esto. ¿Qué es esto? Células caliciformes. ¿En qué sistema yo encuentro células caliciformes? En el digestivo y en el respiratorio. En otro sistema no hay. Entonces, ¿dónde estoy aquí? En un epitelio que es parte del sistema respiratorio. Es pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Sí? Si quiero demostrar que sé que está ahí la célula caliciforme, puedo colocar con células caliciformes, que son estas. ¿Dónde habíamos encontrado los esterocilios? Están en las vías espermáticas. Voy a tener en el epidídimo, en el conducto deferente. En esos epitelios no hay células caliciformes. Entonces ya ahí está una chica para también sacar rápido esa duda, porque a veces observan y tienen esas dificultades si es cilios o esterocilios. ¿Está bien? El largor es lo que, el tamaño es lo que me indica si es cilio o esterocilios. Tipo de tejido. Tejido óseo, según su clasificación, esponjoso, ¿cierto? ¿Por qué esponjoso y no compacto? ¿Qué tejido adiposo blanco? No me convence esa respuesta. ¿Por qué compacto? ¿Por qué esponjoso y no compacto? Porque forma trabéculas. Aquí no estoy visualizando osteonas. ¿Sí? Tiene estas trabéculas. ¿Qué sería esto? Aquí. O aquí. No, el osteocito está muy difícil porque está aquí adentro. ¿Pero qué sería esto? Esto que está de color bien rosa. Médula ósea está aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? El de color rosa. Lastimosamente se quedaría blanco. En blanco. Sí, en blanco. ¿Qué es esto? Laminillas óseas o matriz extracelular. ¿Cierto? Porque aquí están las lagunas y todo esto de coloración bien acidófila es la matriz calcificada. Y también está uso. Que no, por eso les mostré el rosa. Decía el rosa. Está perfecto. ¿Sí? Bueno, ya que tanto me quisieron hablar de esto, ¿qué es? ¿Por qué se callan ahora? Esto. Tejido adiposo mixto. Se le señala aquí, nombra la estructura señalada. ¿Qué me pondrían? Médula ósea
¿Cuáles son? Este, así no, seroso. Este o este, mucoso. ¿Quién sería? Mixto, así no mixto. Aquí está su porción mucosa y aquí está su semiluna, que sería la parte serosa. ¿Sí? Y si yo le señalo aquí, esto es, ¿qué pasa con los colores? El que es más intenso es seroso, ¿sí? Más intenso, seroso. El que es claro es mucoso, ¿sí? Esto tiene los dos, por lo tanto esto es mixto. Tiene aquí una parte mucosa y aquí tiene una parte serosa. ¿Cuáles son los acinos que hay? Serosos, mixtos y mucosos, ¿sí? Célula. Monocito y eritrocito, ¿sí? El monocito era bien característico, era una célula un poquito mayor con un núcleo arriñonado. El eritrocito era muy fácil distinguir porque era una célula redondeada sin núcleo. Tipo de tejido fundamental. ¿Qué observa? Conectivo. ¿De acuerdo? Qué bien. ¿Por qué no es? Esto es tejido muscular liso. ¿Sí? Aquí estoy observando un músculo liso. Las fibras musculares tienen formato fusiforme. El núcleo está en el centro, ¿sí? Músculo liso, no tiene estriaciones. Célula. Condrocito, ¿cierto? Es una célula bien notable, está en un lugar específico. ¿Cómo se llama el lugar en donde está esta célula? Laguna. ¿Esto qué sería? Periósteo. ¿Será? Pericondrio. Pericondrio. Recuerden que el pericondrio es de cartílago. El corazoncito. Tejido nervioso, dice el compañero. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí.
nódulo linfático. Tres opciones tengo. Miro la imagen. ¿Tiene nódulos linfáticos? No. No hay nódulos linfáticos. Por lo tanto, sale ganglio, ¿cierto? No tiene nódulos linfáticos. ¿Quién me queda? Simón de Nino. Timo o vaso. Miro de vuelta. Está separado totalmente. ¿Quién es el órgano que la cápsula lo separa en segmentos más pequeños? El timo. Y luego analizo la parte interna. ¿Esto qué sería? Aquí hay una coloración más intensa, ¿cierto? Aquí se ve más claro. Esto sería corteza, donde están los linfocitos maduros. Y esto sería médula. Entonces, este lobulillo tiene dos segmentos bien notables. Y hay algo llamativo. Esto, ¿qué sería? Y está en la médula. Corpúsculo de Hassan. Célula epitelio reticular tipo 6. Esas son las características que tiene el timo, ¿sí? Van a irse a mirar de vuelta sus anotaciones, leer de vuelta y hacer esos esquemas para que les resulte más fácil. ¿Qué sería esto? Laminillas óseas concéntricas. ¿Y esto en total? Osteona. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué tipo de hueso sería? Compacto. ¿Qué indica la flecha? ¿Sería? Estas son células caliciformes, ¿cierto? ¿Qué producen esas células caliciformes? Moco, mucus o mucina, cualquiera de ellos. Órgano. Vaso. ¿Todos de acuerdo? Hay que analizar. Aquí hay cápsula. Sí hay cápsula. Aquí se ve un poquito. Segunda pregunta. ¿Tiene nódulos? Se acerca. ¿Tiene nódulos? Sí, tiene nódulos. ¿Puede ser vaso? No, porque el vaso tenía pulpa blanca. Aquí tengo que tener un vaso sanguíneo, una arteriola entonces. Algo que también me tiene que llamar la atención es esto. Esto es cápsula. Y bien adherido a esa cápsula observo los nódulos linfáticos, ¿cierto? Esta región se denomina corteza, ¿sí? El ganglio tiene corteza. Hasta aquí aproximadamente es corteza. En la corteza más externa o superficial se encuentran los nódulos linfáticos, que pueden ser primarios o pueden ser secundarios. En la corteza interna o profunda encuentro linfocitos que están dispersos, no hacen ese formato nodular, ¿sí? Tiene dos regiones la corteza. Y luego encuentro esta región que sería parte de la médula. ¿Qué hay en la médula? Cordones de linfocitos. Están en cordones, están en hileras. Y hay unos espacios, que sería esto que observamos más blanco,
la anterior, ahí está tu duda, ¿verdad? Esta. Ganglio linfático. Ganglio linfático. Diagnóstico de estructura. Es una célula que parece que tiene mucha queratina, pero es una célula, ¿sí? ¿Qué sería esto? Y si yo observo aquí alrededor, ¿qué células estoy visualizando? Son linfocitos. ¿Quién es esta estructura que yo estoy visualizando? Sería esta. ¿Qué sería esa? Esta que estábamos observando aquí es lo mismo que esta, solamente que aquí está más cerca. Aquí. Esto es corpúsculo de Hazard, célula epitelio reticular tipo 6. ¿Dónde estoy? Porque aquí la pregunta dice diagnóstico de estructura. Estoy observando al corpúsculo de Hazard. ¿Dónde estoy? Estoy en el timo. Esto es corteza y aquí inicia la médula. Específicamente estoy en el timo y en la localización más acertada sería médula. Ahí encuentro lo que sería el corpúsculo de Hazard. Nombre de la estructura que está señalada. Aquí, conducto de Haber. Bien facilito. ¿Quién es esta célula? Osteoclasto. ¿Qué tipo de célula es el osteoclasto? Es un macrófago. ¿Sí? El osteoclasto es un macrófago. Es el macrófago del tejido óseo. ¿Y quién es el macrófago del sistema nervioso central? Microglía. Son macrófagos, pero de acuerdo al tejido en donde están, tienen nombres propios. En el sistema nervioso central se llama microglía. En el tejido óseo se llama osteoclast. Y dentro de poco le vamos a conocer a otros macrófagos con nombres propios. Función de esta célula. Transporta gases, nutrientes, hormonas, ¿sí? Este es facilito. ¿A qué grupo de célula pertenece el que está señalado? Leucocitos o glóbulos blancos agranulados. Ese es el grupo al cual él pertenece. Es un linfocito, pero el grupo es un leucocito o un glóbulo blanco agranulado. ¿Cómo se denomina esa estructura? Fibras de Purkinje. Aquí está el tejido muscular que les indica que están en un órgano específico, en este caso que es el corazón. ¿En qué capa están las fibras de Purkinje? Subendothelial. Subendothelial.
eso no puede venir aquí para colocar el nombre de esta arteria. ¿Por qué? Porque las que estuve citando son arterias elásticas o grandes. Aquí puedo poner radial, femoral, puedo poner esplénica, hepática, todas las que vienen cubitales, todas las que vienen en la cabeza, uterinas inclusive. Y esta es una arteria grande o una arteria elástica. Aquí sí puedo poner aorta, subclavia, tronco de las arterias pulmonares. Puedo colocar carótidas comunes, ilíacas comunes. Músculo estriado, esquelético o visceral. Recuerden que ambos comparten características histológicas. La diferencia va a estar en ¿dónde? En la localización. Ejemplo de músculo estriado visceral. Uno que está usando mucho la profe. ¿Dónde van a encontrar? Lengua. Después, otro que está usando mucho la profe. Aquí, ¿qué hay aquí? Cuerdas vocales, ¿cierto? Las verdaderas. ¿Dónde más? Y aquí también. Tercio superior del esófago, faringe. Y aquí, ¿qué tengo aquí? El diafragma, porción lumbar del diafragma. Esas serían sus posibles localizaciones. El esquelético, y está de más decir, todos los músculos que se adhieren al hueso. Tenía que ver antes del examen, dijeron algunos, ¿cierto? A algunos les salió partes del microscopio. No se olviden que las clases inician justamente aquí. Eso significa que en un examen final